Isaías capítulo 29. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Por Yahvé de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Yahvé derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Yahvé encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? ¿Quién es este Ariel? ¿A quién se está dirigiendo? Antes de poder entender el mensaje de las Escrituras, tenemos que saber el contexto en el que nos estamos encontrando. Según entendéis, y espero que cada uno de vosotros tenga a su alcance la Biblia y este pasaje, según podéis ver en el versículo 8, se está refiriendo a Sión, que en otras ocasiones hemos dicho que Sión es monte, lugar santo dentro de Jerusalén y por tanto está representando a Jerusalén, el templo, etcétera. Por eso podemos llegar a comprender que cuando está hablando de Ariel, está hablando de Jerusalén y por tanto de Judá, el reino del sur. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué significa este Ariel? Pues los comentaristas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que Ariel significa altar de Dios. El el final, Ariel, se refiere a Dios. Y Ari puede ser, unos dicen que es altar y otros hablan de león. Entonces, el león de Dios o es el altar de Dios.
Por eso quizá en el versículo 2 dice, ay de Ariel, y en el versículo 2 dice, y será a mí como Ariel, como león, como altar, te voy a obrar, te voy a hacer de tal manera que te conviertas en león o te conviertas en altar. ¿Es positivo o es negativo lo que está diciendo a Judá? Bueno, pues no lo sabemos. Es un nombre simbólico, es un nombre significativo que hasta el momento yo al menos no puedo saber si es algo positivo o es algo negativo en la manera que el profeta, el Señor, a través del profeta, se está refiriendo a Israel. Pero sí está hablando de la vinculación, sea altar. Hay algunos versículos, en Ezequiel, por ejemplo, que se refiere al altar. En segunda de Samuel la palabra se refiere a león. En fin, la gente no se pone de acuerdo, pero sí es una dependencia del Señor. Es el altar o el león de Dios. ¿En qué época se estaba dando? Bueno, si vemos la descripción de esta parte del capítulo, con todo el capítulo y lo que hay después, pues se entiende que es justo en un periodo del 700, justo cuando va a haber una invasión. Si luego en casa leéis el capítulo 36 de este libro, capítulo 36 y 37, que os daréis cuenta que coincide casi por completo con Segunda de Reyes 18, aquí en las letritas que tenéis pequeñas en vuestras Biblias podéis ver las referencias, nos da la idea de que es el tiempo en el que Senaquerib, el rey de Asiria, está a punto de invadir Jerusalén, la tiene rodeada y parece que va a caer. Es una señal de castigo, pero en la última hora, por el arrepentimiento del pueblo y especialmente por el rey, se echa hacia atrás. Y hay dos intentos de destruir de unas palabras ofensivas al pueblo de Israel, pero como podéis ver al final no ocurre nada y el ejército de Asiria colapsa, se hunde y Jerusalén no es tomada al final, por lo menos en aquella época. Y se piensa que se está refiriendo a ese acontecimiento. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues en la primera parte que hemos leído nos habla de que Jerusalén, Ariel, Sión, va a sufrir una humillación. Va a ser castigada de cierta manera, pero no destruida. Podéis ver, ay de ti, nos dice, hay dos veces que se pronuncia el ay en el texto que hemos leído, en el versículo 1 y en el versículo 15. Recordáis en otra ocasión que estuvimos hablando de estos 8 ayes que también se repetían en el capítulo 5, etc. Bien, está hablando de una humillación que Jerusalén, el pueblo de Dios, va a sufrir. Es un llamado de atención, porque esta advertencia se va a quedar una advertencia. La destrucción de Jerusalén no va a venir sino unos años después. Pero aun cuando pasajera, versículo 5, versículo 8 nos habla de que será pasajera, nos va a hablar de que va a ser severa y que el aviso va a ser claro. Y a la misma vez nos dice que el ejército, las fuerzas, ese torbellino que viene para invadir y destruir Jerusalén, no lo va a poder conseguir. Y que tanto Jerusalén va a ser humillada como el ejército enemigo va a ser castigado de manera severa. ¿De acuerdo? Bien, es importante que veáis los detalles de la historia y que nos coloquemos en ese contexto. Ahora bien, tenemos que coger todos esos datos históricos, geográficos, el concepto de lo que nos está mostrando y preguntarnos, ¿y a mí qué? Porque cuando miramos el Antiguo Testamento, como constantemente hemos estado diciendo, ¿tiene algo que decirme a mí, fulanito de tal, en el año 2014, en Ciudad Real, en el momento concreto? ¿Hay algo en lo que yo me pueda identificar y que las advertencias o acciones de Dios o del profeta con sus palabras puedan aplicarse a mis circunstancias? Y constantemente tendremos que decir sí. Si bien no podemos tomar este pasaje de su contexto histórico y del plan de Dios, todo lo que está ocurriendo aquí
es una señal de que Dios en su providencia va a castigar el pecado, pero va a mantener su plan hasta el final. En medio de ellos nos está haciendo unas descripciones que son muy importantes para nosotros. Y yo quisiera que pudiéramos ver el estado espiritual, como lo describe, de las circunstancias que está experimentando Sion o Ariel, y que nosotros también de alguna manera podemos experimentar. En primer lugar, el profeta nos dice por 2 veces que va a ocurrir algo maravilloso, algo portentoso, que nos va a dejar totalmente anonadados, sorprendidos. Fijaros en el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Entonces, ahí está llamando la atención de una manera muy fuerte, maravillaos de lo que vais a ver o de lo que vais a oír. Y en el versículo 14, una vez más, nos lo vuelve a decir. Por tanto, y aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande, dice, y espantoso. De todas maneras, incluso en el versículo 14 nos habla de maravillas de las maravillas, obraré maravillas maravillosas. De alguna manera lo que quiere decir es, a ver, espabilaos, despertad, pueblo de Israel. A ver, vosotros, los de Sión, abrid vuestros ojos, estar atentos, algo va a ocurrir, algo extraordinario de parte del Señor. El pueblo de Israel, lo hemos dicho otras veces, está siempre embriagándose con el vino, pensando que no van a morir, que son inmortales, han hecho pactos con la muerte, han hecho pactos con Egipto, se piensan que están seguros, que no les va a ocurrir nada, porque tienen los privilegios de ser la ciudad santa, la ciudad de Dios. Y una y otra vez el profeta tiene que avisarle que eso no es seguro, que como sigan así van a ser destruidos, etcétera, etcétera. Y aquí ahora está diciendo, bueno, ¿queréis ver algo extraordinario? ¿Queréis ver algo fantástico que os va a sorprender a todos? Os va a dejar como si estuvierais borrachos. No sé si de alguna ocasión habéis experimentado, no el alcohol, espero que no, las borracheras, pero sí de pronto que algo viene a vuestras vidas y os conmueve. Parece que os distorsiona toda la situación, os deja espantados o maravillados. ¿Habéis visto algún paisaje alguna vez hermoso? El otro día en la televisión, por lo menos a mí me gustaba mucho, nos mostraban en Noruega la aurora boreal. Eso ocurre constantemente y aquella gente estará cansada de ver la aurora boreal y de que por varios meses sea de día y por varios meses sea de noche. En fin, se volverán locos. Pero el caso es que cuando uno ve la aurora boreal, esos colores azules, violetas, etcétera, se queda sorprendido. O que nos puedan llevar a ciertos lugares y paisajes y nos enseñen los glaciares o cuevas profundas y nos quedamos extasiados. Isaías le dice al pueblo de Israel, os voy a dejar extasiados, os voy a dejar sorprendidos. Algo extraordinario va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a sorprender? ¿Qué es tan importante? ¿Qué va a conmover al pueblo de Dios? Y aquí nosotros estamos haciendo nuestra cosa que nos va a hacer tambalear y no va a ser de vino. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos tienes que decir, Isaías? Dínoslo con claridad. Maravillas de las maravillas, algo maravilloso entre lo maravilloso. Bueno, voy a quitar el misterio. Estamos hablando de que algo va a ocurrir, algo tiene que decir el profeta. ¿Qué es esto tan extraordinario? Nos va a hablar del pecado y nos va a hablar de la reacción que tiene Dios contra ese pecado. Nos va a decir, mirad, las maravillas de las maravillas es que vosotros sois pecadores. Vuestro estado espiritual es pasmoso. Y que vuestro estado espiritual va a producir una reacción con respecto a Dios. ¿Y sabéis qué? El de la palabra. Va a mostrarnos Isaías en estos versículos, en este pasaje en particular, y en otros muchos, por supuesto, cuán relacionado está la palabra de Dios con el pecado del pueblo. A veces porque no hay pecado y a veces porque hay pecado.
Pero no podemos separar el libro, la Escritura, la palabra de Dios, ahora esta está la palabra profética más completa que tenemos cada uno de nosotros, y no podemos pensar simplemente que esta es la palabra de Dios que está al margen, que está protegida, que está en nuestra urna, que está en nuestro mueble, que no tiene nada que ver con la vida real y con las circunstancias en las que estamos viviendo. No, Isaías lo que va a decir es que todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios está muy vinculado al estado espiritual, y que podréis sentir maldición, castigo o bendición dependiendo de cómo vosotros reaccionéis o cómo vosotros vivís. Y esto es crucial e importante también para nosotros. Podemos pensar, bueno, Dios ha dado una serie de enseñanzas que están ahí, que bien podemos indagar en la biblioteca y en los lugares de conocimiento y de ciencia y descubrir lo que Dios un día dijo, pero bueno, está ahí. Otra cosa es la realidad en la que tú y yo nos enfrentamos, en cómo actuamos en ciertos momentos. ¿Realmente la palabra de Dios tiene algo que decirme a mí acerca de la familia? ¿Tiene algo que decirme acerca del trabajo, acerca de mis gustos, de lo que puedo hacer o de lo que no puedo hacer? ¿Tiene que decirme algo de lo que es ser familia, de lo que es ser hijo, de lo que es ser padre, marido, etcétera? ¿Qué tiene que ver la Biblia conmigo? ¿Y cómo me va a afectar a mí? Cosas que Dios diga, bueno, pues puedo tener curiosidad o interés en ver, bueno, Isaías, vengan, háblame, palabra de Dios, a ver qué dice. O todo lo que yo soy y todo lo que yo significo está totalmente enganchado y vinculado a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Pueblo de Israel, le dice Isaías, tu pecado va a producir una reacción con respecto al Señor y a su propia palabra. Lo que tú haces, tu actitud, va a hacer actuar a Dios de una manera u otra con respecto a ti mismo. La palabra de Dios a nosotros nos va a ayudar o nos va a golpear, dependiendo de cómo nosotros actuamos y cómo nosotros vivimos. Y deberíamos de tenerlo en cuenta. Fijaros lo que nos dice en el versículo 10. Porque Yahvé derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora esto, él dirá no sé leer. He aquí hay un libro, aquí hay un mensaje, hay una palabra de parte de Dios. Y por causa de tu estado espiritual, he aquí sorpresa de la sorpresa. No vais a poder entenderlo, no vais a poder leerlo. Os estoy dando algo que vais a ser incapaces de comprender. Una de las grandes sorpresas que encontramos en el libro de Apocalipsis, si acordáis todavía por encima un poco de Apocalipsis, es cuando a Juan se le da un libro para leer y no lo puede leer. Está sellado y está velado. Y Juan se lamenta, pero si es que no puedo leerlo, ¿dónde está? Y entonces un ángel le dice, no te preocupes porque vendrá y se va a abrir el libro por alguien que está preparado para leer el libro, que es el Señor, etc. Es una frustración. Imaginaros que yo digo, tengo un libro fantástico, un libro extraordinario. Tiene unas fórmulas que van a ayudar en todos los problemas de vuestra vida. Unas recetas que os van a ayudar a hacer los pasteles y las comidas más extraordinarias que vais a dejar asombrados a todo el mundo. Es un libro con unos secretos extraordinarios y maravillosos, pero está en chino. Y cogeréis el libro y diréis, qué pena. Aquí está el secreto, aquí están las maravillas de las maravillas. Nos ha dicho algo extraordinario, pero está velado. O que yo pueda decir, pues mira, sí, yo tengo el mensaje, yo sé chino. Yo puedo revelar lo que está diciendo, pero me está prohibido y me está velado. Se me ha puesto un velo, se me han cerrado los ojos. No puedo llevar el mensaje. Qué inmensa frustración para el pueblo de Israel, que le estaba diciendo, Dios tiene algo que deciros, pero por causa de vuestro pecado no vais a tener alcance de esta revelación. No vais a poder entender, no vais a encontrar el beneficio. Me podrás decir, bueno, ¿eso cómo se pone hoy en día?
Bueno, quiero que abréis conmigo en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Leamos en el capítulo 13. Y ya que estamos en el Mateo 13, pues vamos a leer en el versículo 13. Por eso, el Señor Jesucristo les habló por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿No os parece cosa maravillosa? Que el Señor haya traído un mensaje y un plan de salvación y de esperanza y de consuelo. Que el Señor haya mostrado un camino, una senda, una dirección en la cual todos podamos escapar, pero por causa de vuestra indiferencia, de vuestros corazones engrosados y vuestros oídos endurecidos y vuestros ojos ciegos, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, no podréis llegar a entender, ni podréis llegar a comprender. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo y es lo que estaba diciendo el profeta Isaías. La gran maravilla de las maravillas es que el gran Dios, nuestro Señor, ha hablado y que ha querido comunicar un mensaje extraordinario a las naciones, como a la nación de Israel. Pero que por causa de vuestro pecado no entendéis y no comprendéis lo que Dios está diciendo. Fijaros bien que lo que dice el profeta Isaías no es que la palabra de Dios es quitada, que en algún lugar también lo dice, sino que la palabra de Dios les es velada, no la entienden. He aquí que el profeta sigue estando allí y que el profeta les está hablando, porque cuando está diciendo el velo caerá sobre los profetas, él es un profeta que está hablando al pueblo de Israel, pero le está diciendo: ¿me estáis escuchando? Sí, pero no me estáis entendiendo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Creéis que yo estoy diciendo algo crucial para Jerusalén? Sí, pero sois indiferentes. Y esta indiferencia, esta ceguera, esta falta de entendimiento, ¿por causa de qué es? ¿Porque Dios no ha hablado? No, Dios está hablando, pero tú no entiendes. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, va por toda Jerusalén, por toda Judá, por toda Galilea, predicando el Evangelio. Y les hablaba por parábolas, lecciones sencillas, de cómo encontrar el camino, cómo encontrar alivio, cómo encontrar el perdón. Pero les hablaba en parábolas para que no entendieran y para que no comprendieran. El pueblo suyo, verdadero, los creyentes, que el Espíritu abría su corazón si entendían, pero el resto quedaba en ignorancia. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que es necesario que entremos en el vientre de una mujer, le dice un gran sabio teólogo. Que entremos otra vez en el vientre de la mujer, porque tú nos dices que van a nacer de nuevo. Nicodemo, no te enteras. Claro, es que no se enteraban. Pueblo de Israel, ¿no os dais cuenta de vuestro estado espiritual? Y Dios ha tenido la misericordia de hablaros y daros un mensaje, pero aquí maravilla de las maravillas, algo extraordinario. Tenéis la palabra y no la entendéis. Y esto nos lo está diciendo también a nosotros. ¿Cuántas veces antes de llegar a la conversión, es decir, la obra del Espíritu en vosotros que os hizo aceptar a Cristo como Salvador, habíais cogido las Escrituras y no las entendíais? ¿Cuánta gente ha podido poner sus manos, sus ojos, su atención en estas palabras sencillas que encontramos a lo largo de la Escritura y se han quedado ciegos, sordos, indiferentes? El no entender el mensaje sencillo de las Escrituras. Porque si es verdad, vosotros lo sabéis, que hay palabras, hay mensajes, hay textos que son muy difíciles. Pablo, incluso nos dice Pedro, ha dicho cosas muy difíciles que necesitan tiempo para meditar.
Y si nos vamos al Antiguo Testamento y a algunos de los mensajes de los profetas, realmente decimos, esto es difícil. Pero una gran parte, quizá la gran mayoría de las Escrituras está escrita para los niños. Y de una manera sencilla. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Ven a mí a descansar. ¿Quién no entiende esto? ¿Te pesa el pecado y la responsabilidad? ¿Te sientes culpable? ¿Dónde vas a escapar? Venid a mí, porque yo tengo agua para darte y refrescarte. ¿Te sientes seco? ¿Te sientes sediento? Bebe del agua de la vida. ¿Quién no puede entender estas cosas? Pero he aquí la maravilla de las maravillas. Maravillaos todos y quedaos sorprendidos. El gran Dios creador ha tenido la inmensa misericordia de hablar a la generación nuestra, y esta generación sabia y entendida no comprende ni entiende lo que está escuchando. El pecado lo impide. Tenemos de tal manera oscurecido, entenebrecido, encubierto nuestro corazón que no entiende. Por tanto, no se podrá librar del castigo. Le está diciendo a Israel, va a venir una nación fuerte como un torrente y te va a humillar, te va a poner por los suelos, te va a mostrar la realidad. Y yo te lo estoy diciendo con claridad, pero no lo vas a comprender. Cuando nosotros predicamos la palabra, como ahora, escuchamos cada domingo, cada vez que tú abres la Escritura y el Espíritu te ilumina a través de la Escritura, lo que está buscando es llevarte a la pena, al arrepentimiento. Te está diciendo, mira tu pecado. El profeta se levanta y proclama la palabra de Dios y el pueblo tendría que reaccionar y no reacciona. Bueno, una de las grandes ocasiones donde el pueblo reacciona ante el mensaje del profeta es un pueblo pagano. Aquí tenemos a Jonás yendo a una ciudad pagana y dura y proclama el Evangelio y aquí sorpresas de las sorpresas. Esa ciudad pagana, Nínive, va y se arrepiente. Esto es lo que está haciendo. Esto es lo que quiere hacer la palabra de Dios. Esto es lo que yo estoy haciendo domingo tras domingo. Esto es lo que tú necesitas. Tú necesitas ir a la palabra de Dios, que el profeta te hable, y esto es lo natural, que yo te ofrezca la medicina y que tú la aceptes. Que te veas en el dolor, que te veas en el peso de tu pecado, que veas la culpa, que veas la situación dramática en la que te encuentras y que yo te diga arrepiéntete y tú digas esto es lo que yo estaba esperando, me arrepiento. Que Dios te pueda estar diciendo mira aquí está la salida, puedes escapar, puedes huir de tu condenación y que tú puedas decir esto es lo que yo buscaba, gracias por traerme esta palabra, voy a huir. Que te pueda decir, hay esperanza para los pecadores, Cristo ha venido, y que tú digas, por fin, ya sé que hay un Salvador, he aquí la noticia, es tan grande, tan extraordinaria, pero maravilla de las maravillas, algo sorprendente, que yo te lo esté proclamando y que tú no lo entiendas. Que yo vaya a esta nación y a esta generación nuestra que se llama sabia y religiosa y que no comprenda. Y que en lugar de llevarle a la pena, a la humillación, al arrepentimiento, a la conversión, siga estando tan ciegos y siga estando tan lejos. Pero no es esto únicamente, porque claro, tendríamos que llegar también al versículo 13 y 14. Dice así, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado o casi impuesto. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto no hace falta que yo lo explaye, que yo me extienda, porque bien lo sabéis por las palabras del Señor Jesús. Con vuestros labios me halagáis y me alabáis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Esto es lo que nos describe una gran mayoría de gente religiosa llamada para sí mismos cristianos, pero que la Escritura no les llama cristianos. Acerca de una religión hipócrita, una religión falsa, una mera apariencia externa,
Es lo que le estaba diciendo Isaías a Jerusalén en aquella ocasión, en aquellas circunstancias. Tenéis una religión, sí, pero es hipócrita. Os acercáis al Señor con los labios. Una y otra vez habláis acerca de Dios y de su obra. Pero el corazón está lejos de Dios. Tendréis que volver otra vez al Evangelio de Mateo, el capítulo 15, Evangelio de Marcos, capítulo 7 y tantos otros lugares. ¡Basta ya! Esto es lo que está pasando. Esta es la gran maravilla de las maravillas. Esto es lo sorprendente. Esto es lo increíble que yo os tengo que revelar. No os voy a traer nada nuevo. Yo no estoy inventando nada, dice Isaías. Esto no es algo sencillamente que podáis decir es que no estaba o que es raro. No. Aquí la maravilla de las maravillas. Es algo que sabéis, algo que habéis oído. El Señor os está hablando. El Señor quiere que os corrijáis y no lo hacéis. Tenéis su nombre en vuestros labios, pero el corazón está vacío por completo. O en otras palabras, podéis estar viviendo mucho tiempo pensando que estáis cerca, porque tenéis el nombre del Señor en vuestros labios, pero un día descubriréis que estabais inmensamente lejos, porque el corazón no estaba en lo que decíais. Lo que está diciendo es que el pueblo de Israel vivía engañado. Religiosidad, ritos, sacrificios, religiosidad, ritos, sacrificios, tradición, leyes, normas de los hombres nos han dicho que hagamos esto y esto y esto y lo hacemos. Hacemos todo lo que nos han dicho los profetas y los sacerdotes y en el templo. Hacemos todo ese tipo de cosas. Pero esta es la sorpresa, dice Isaías. Esto es lo maravilloso. Esto no sirve para nada. Que seguís estando lejos. Y podemos llegar a nuestra situación actual, ahora, y poder decir, mirar lo que digo, mirar cómo hablo, mirar cómo actúo, mirar lo que aparento. Pero déjame que te sorprenda. Déjame que te diga la realidad de la situación. Lo dramático aquí es que aun cuando tengas toda la apariencia, estás muy lejos del Señor, si el Señor no está en tu corazón. Pero seguimos un poquito más adelante, porque descubrimos el versículo 15. Ay de los que se esconden de Yahvé encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¿Cuándo te darás cuenta, y también en la realidad para el pueblo de Israel, cuándo te darás cuenta de que no hay nada que pueda esconderse a los ojos de Dios? Tus hábitos no solamente son vistos aquellos que lo haces a la luz de la calle. El Señor los conoce incluso aun cuando no salgan en la acción de tus manos o en la pronunciación de tus palabras. Porque el Señor puede entrar en el corazón y puede saber, y Él sabe todas las cosas. No hay lugar donde puedas esconderte. Pero te voy a decir un secreto, el más extraordinario de los secretos, el más glorioso de los mensajes que se encierra en una sola frase y que es sorprendente para el pueblo de Israel y que lo será para ti si es que eres capaz de aplicarlo a tu corazón. Mira, el mundo, la vida, la situación espiritual de cada uno de nosotros se resume en estas dos cosas. O te pasas toda la vida huyendo de Dios o te pasas toda la vida huyendo a Dios. O vas a hacer todas las cosas para esconderte de Dios, o vas a hacer todas las cosas para esconderte en Dios. Porque no hay alternativas. No puedes estar en terreno neutral, no puedes ser indiferente. Pueblo de Israel, o estás con Dios o estás en contra de Dios. Esto es lo que está diciendo. No puedes esconderte de Él. Es una inmensa locura. Es una inmensa locura. Si tú en esta tarde quieres huir de Dios, ¿dónde te vas a esconder? ¿Dónde vas a ir? No puedes escapar, y Dios es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. Pero he aquí la solución. La solución que nos trae Isaías en otros lugares de las Escrituras, la solución que nosotros conocemos por el Evangelio y el Nuevo Testamento. ¿Te sientes que Dios te persigue? ¿Te sientes que Dios te acusa, que Dios te señala? ¿Sientes el calor del infierno sobre tus espaldas? La única solución, la única esperanza es que te des la vuelta, te acerques a Él y te rindas. Y por fin, versículo 16.
Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? En otras palabras, ¿quién eres tú, Israel? ¿Y quién eres tú, ciudadano de Ciudad Real en el 2014, para altercar con Dios? ¿Piensas que puedes tratar con Dios como si fuera un compañero, como alguien a tu mismo nivel? ¿No te has dado cuenta de que Él es el Creador? ¿No te das cuenta de que tú eres un mero vaso de barro y que Él es el alfarero? ¿Qué tienes tú para señalar y para decir? ¿Cuándo el pueblo de Israel va a entender que simplemente es algo creado por Dios, que se mantiene en las manos de Dios y que es Dios el que le da forma? Y cuando tú, en esta tarde, no vas a entender que eres simplemente una obra de Dios y que no puedes escapar de las manos del alfarero. Simplemente seremos barro. A veces somos del barro más vasto, más inútil. Y el Señor ha querido hacer algo glorioso y hermoso para poner su perfume de gloria dentro. Lo único que se busca de ti, lo único que se buscaba de Israel y que se busca del pueblo de Dios y se busca de ti en particular, seas quien seas, es que por fin comprendas tu realidad, que te rindas y que aceptes lo que Dios tiene preparado para ti. No huyas de Él, huye hacia Él, acepta la situación y entonces te encontrarás en el lugar seguro y a la mejor de las protecciones. Lo más extraordinario es que todo lo que tú hagas ya está señalado en las Escrituras. Todos los caminos que busques, verdaderos y falsos, ya estaban descritos en las Escrituras. Que todo lo que definía tu estado de corazón, tu estado de ánimo, tu estado emocional, tu estado espiritual, ya estaba en las Escrituras. Que todo lo que necesitabas saber acerca de Dios ya estaba en las Escrituras. Que si necesitabas escuchar la voz de Dios, Dios ya ha hablado a través de las Escrituras. Tu vida no puede despegarse de la palabra de Dios. Ahora bien, ruega al Señor que te abra los ojos y los oídos y al corazón y que seas receptivo. Y gloria sea al Señor si en esta tarde entiendes que Él te ha hablado y ha tenido la misericordia de que comprendas y te des cuenta de que Él es el alfarero y tú eres su barro y su vaso. Amén.